Tengan todos muy buenas tardes, compañeros y doctora presente. Bienvenidos a esta exposición detallada. Hoy nos metemos de lleno con un tema de salud global, los helmínticos, estos gusanos parasitorios que afectan a cientos de miles de personas. Vamos a ver cómo los fármacos que se usan para combatirlos. Nuestra guía de hoy es el capítulo 55 del libro de Goodman y Hillman sobre el tratamiento farmacológico de las helmintiasis. Es nuestro texto de referencia. Nuestra misión hoy es entender quiénes son estos invasores silenciosos, cuáles son las armas farmacológicas principales que tenemos para combatirlos, cómo funcionan esas armas y por qué son tan vitales. Hablamos de infecciones como escariasis, estomatocitosis. La escala es difícil de imaginar, la verdad, y para ponerlo en otra perspectiva, solo en el 2019 la OMS estimó que como 1.240 millones de personas recibieron algún fármaco antihelmíntico, muchos a través de programas de administración masiva de medicamentos antihelmínticos. Así que hoy pues vamos a analizar los pilares de ese arsenal terapéutico. Perfecto. Empecemos por el principio. ¿Qué son exactamente los helmínticos? Son animales invertebrados, gusanos básicamente, con cuerpos alargados. Los clasificamos en dos grupos. Primero, los platelmintos o gusanos planos. Aquí entran los tremátodos, como las duelas que causan esquistosomiasis, el schistosoma o la fascioliasis, fasciola o duelas. Y también dentro de los paltelmintos están los estodos, que son las tenias. Por ejemplo, las homocistenias. ¿Y el segundo grupo? Son los matódobos o gusanos redondos. Estos son súper diversos. Tienen desde los que se transmiten por el suelo como la Acariasis stitium y los ascilostomas. Los más comunes quizás. Posiblemente. También están los gusanos filariales, los cuales son los que causan las oncocercosis o la filariasis linfática. Entiendo la clasificación y mencionaba la escala del tratamiento. ¿Cuáles son, digamos, los fármacos estrellas en esta lucha? Pues mira, aunque hay varios aprobados, la realidad es que un grupito muy pequeño hace todo el trabajo a nivel global. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Son esencialmente tres familias o fármacos claves como los benmindazoles, sobre todo el ambendazol, mebendazol. Ajá. Luego tenemos la ivermectina. La ivermectina, claro. Y la praziquantel. Estos tres son los esenciales en la columna vertebral de los programas de MDA. A veces, fíjate que se usan en combinación. ¿En combinación? Sí, en combinación. Como la triple terapia de ivermectina, dietilcarbamazina, que es otro fármaco, y albendazol, para la filariasis linfática. Aunque claro, combinar fármacos siempre exige mucho cuidado. No. Por las posibles interacciones. Lógico. Entremos entonces en el primer grupo que mencionaste, los benzimidazoles o BZ, ambendazol o membendazol, los más conocidos como dijiste. Exacto. Esos son los caballos de batalla. Hay otros como el tricabendazol, que es más específico para la duela hepática, fasciola, y el tiabendazol, que es bueno, ya es casi historia por su toxicidad. ¿Y qué los define? ¿Cómo actúan? Lo que define a los benzimidazoles es su mecanismo de acción principal. Inhiben la formación de los microtúbulos dentro de las células del parásito. Microtúbulos, suena muy importante. Y son muy importantes. Son como el esqueleto interno y también las autopistas de la célula. Si bloquea su formación, pues paraliza funciones vitales del gusano. Oh, entiendo. Pero aquí viene algo muy interesante, un dato muy importante. La clave es la selectividad. ¿Selectividad? ¿En qué sentido?
Estos fármacos se unen mucho, pero mucho más fuerte, a la proteína que forma estos microtúbulos, la beta-tubulina, pero a la del parásito. Interesante. Se unen mucho menos a la nuestra, a la tubulina humana. Es como tener una llave que encaje perfectamente en la cerradura del gusano, pero en la nuestra casi no. Pero bueno, eso, ahí está la clave de que no nos hagan tanto daño a nosotros. Exacto, ahí radica su eficacia y su relativa seguridad para el huésped, o sea, para nosotros también. Intervienen con otras cosas del parásito, como su reproducción de energía o como la absorción de nutrientes. Una toxicidad muy dirigida. Entonces, ¿y cómo los maneja nuestro cuerpo? ¿Hay diferencia entre ellos? ¿O cómo se absorben o se metabolizan? Sí, claro, hay una gran diferencia y diferencias muy importantes. Por ejemplo, el mebendazol se absorbe muy poquito en el intestino. Pero, ¿y eso es bueno o malo? Depende, es útil si quieres que actúe justo ahí en el intestino, pero claro, limita el uso si el parásito no está en el intestino o está en otro tejido del cuerpo. Tiene sentido. ¿Y el albendazol? El albendazol, en cambio, se absorbe mejor. Y fíjate algo curioso, se absorbe mucho más, hasta 5 veces más si lo tomas con comidas grasas. Ándale, o sea que un poco de grasa ayuda. Sí, y con otra cosa interesante del albendazol, su principal actividad contra parásitos que están fuera del intestino no viene del fármaco original que tomas. Ah, no, ¿en serio? ¿Cómo sería eso? Viene de un metabolito activo que produce el hígado al procesarlo. Se llama sulfóxido de albendazol. Ese es el que realmente hace el trabajo en los tejidos. Oh, mira qué interesante, Mauricio. O sea que el cuerpo tiene que primero destransformarlo o alguna otra peculiaridad de albendazol, Mauricio. Hay una curiosidad con el albendazol y el jugo de toronja o pomelo. ¿En serio? ¿Qué pasa? Parece que puede aumentar los niveles de ese metabolito activo, el sulfóxido, pero a la vez como que acelera su eliminación al mismo tiempo, probablemente porque inhibe una enzima en el intestino, la enzima CP34. Qué complejo. Pequeño dato dietético que pueden influir mucho. Exacto, cosas a tener en cuenta. Fascinante. Ahora la pregunta clave o la pregunta del millón. ¿Para qué se usan principalmente estos benidazoles? ¿Cuáles son sus indicaciones estrellas? El albendazol tiene un espectro súper amplio. Es muy eficaz contra los nemátodos intestinales más comunes. Ascaris, trichuris, los anquilostomas y los que nombraste antes. Esos mismos. ¿Sabes? Una sola dosis de 400 miligramos es el estándar en muchos programas de control masivo para mayores de 2 años. Para anquilostomas y trichuri, a veces un tratamiento de 3 días funciona mejor. Vale, ¿y fuera del intestino? También es un fármaco de elección para la enfermedad hidratalítica. Esos son quistes que forman los equinococosis gránulos, aunque ahí es el tratamiento un poco más largo. Hablamos de meses y muchas veces es necesario una cirugía, ya que ayuda. No siempre cura, pero no siempre cura por sí sola y también es crucial en la neurocistocercosis. Las larvas de tenia en el cerebro que mencionaste. Exacto. Las larvas tienen solium. Ahí se unen junto a corticoides normalmente. Vaya, el albendazol es muy versátil y el mebendazol se solapa mucho. El bemendazol también es eficaz para varios metatodos intestinales, como los Eusurius o Enterobius.
Por ejemplo, también las carias estricius, alquilostomas, generalmente se dan en pautas de unos 3 días o a veces en dosis únicas altas. ¿Y el triclavendazol? Ese es muy específico. Este se usa para la fasciiasis en infecciones por la duela hepática fasciola. Entiendo. Y la seguridad es fundamental, sobre todo si se usan a gran escala. ¿Qué sabemos? ¿Son seguros? En tratamientos cortos, la verdad es que son fármacos muy seguros. Pueden dar alguna molestia gastrointestinal muy leve, náuseas, cosas así, pero no muy frecuente. Y a largo plazo, como la ditidosis. Ahí sí hay que tener un poco más de cuidado con el albendazol, ya que hay que vigilar la función del hígado, porque puede alterarla y muy raramente puede afectar la médula ósea. Por eso se hacen controles de sangre periódicos en esos tratamientos largos. Es importante vigilar. ¿Y qué pasa con el embarazo? Bueno, por precaución general se tienden a evitar en el primer trimestre, pero fíjate, la OMS recomienda tratar la anquilostomasis en el segundo y tercer trimestre, si la mujer vive en una zona endémica, Así, ¿por qué? porque la anemia que causa esta infección por anquilostomas puede ser muy peligrosa para la madre y para el bebé. Entonces se considera que el beneficio de tratar la infección supera el riesgo potencial del fármaco. Según los datos que tenemos, es un balance riesgo-beneficio muy claro. Entonces la salud pública total lo vale. Ok, continuando, dejando los BZ, que vemos que son clave para muchos gusanos intestinales y algunos en tejidos, hay otros fármacos que fue una revolución para otros parásitos, sobre todo los filarias, y además tiene una historia muy importante, que fue también un descubrimiento con premio Nobel. ¿Hablas de la ivermectina? Así es un descubrimiento increíble a partir de una bacteria del suelo en Japón, Streptomyces aretis, y sí, les valió un premio Nobel a Nomura y a Campbell en el 2015. La hipermectina es un derivado de una molécula llamadas eurmectinas y sus mecanismos es diferente a los BZ. A ver, ¿cómo ataca a los parásitos esta vez? Provoca una parálisis en los gusanos que son susceptibles. Lo hace activando unos canales iónicos muy específicos de los invertebrados. Son los canales de cloruro que dependen del glutamato. Los canales de cloruro. Al abrirse esos canales entra el cloruro en las células nerviosas o musculares del parásito. Esto las hiperpolariza, digamos que le causa un pum de parálisis. También interactúan otros receptores, que son los GABA. ¿Y por qué no nos paraliza a nosotros? Mencionaste antes que las duelas y tenias no tenían esos receptores. Las duelas trematodos y las tenias estodos no tienen esos receptores de glutamato con alta afinidad. Por eso la ivermectina no les hace casi nada. Pero nosotros tenemos nervios, músculos. Claro, tenemos receptores GABA en el cerebro, pero primero la afinidad de la ivermectina por nuestros receptores GABA es mucho más baja. Y lo más importante es que tenemos una barrera protectora entre la sangre y el cerebro, la barrera hematoencefálica, esa misma. Y esa barrera hay una especie de bomba nuclear que se llama pegoproteína. Su trabajo es echar fuera a la ivermectines que intentan cruzar. Es un mecanismo de defensa clave.
Es prácticamente un portero molecular que, bueno, nos protege y en cuanto a cómo se mueve por el cuerpo. Algo destacable de la ivermectina. Pues esta tiene una vida media bastante larga, más de 2 días, alrededor de unas 57 horas. Eso significa que permanece en el cuerpo un tiempo considerable y permite darla con poca frecuencia. A menudo una sola dosis es suficiente para un ciclo de tratamiento, que por cierto, esta se metaboliza en el hígado y una de sus principales aplicaciones es en las filariasis. Sí, ahí es fundamental. Es el fármaco de elección para la oncocercosis, o también llamada como ceguera de río. La dosis periódica es de cada 6 a 12 meses. Reduce muchísimo las microfilarias que están en la piel y en los ojos. Eso alivia esa comezón terrible y sobre todo previene la ceguera, pero no es curada del todo. No es curativa en el sentido de que no mata muy bien a los gusanos adultos, ¿sabes? Pero controla la enfermedad de una forma muy espectacular y también corta la transmisión. Es clave en la filariasis linfática, ya que a menudo en esa triple terapia que comentamos antes. Y ese tratamiento de elección para la estrongiloidiasis, aquí sí supera al albendazol. Además tiene otros usos terapéuticos, como para la sarna y para los piojos. Se puede dar tanto oral como en loción tópica. Suena muy útil, pero como todo fármaco potente, me imagino que tendrá sus peros, como los efectos secundarios. Bueno, si la persona no tiene ninguna infección por filarias, la verdad es que suele tolerarse muy bien. El problema viene cuando sí hay una infección. Lo que pasa es lo siguiente. Generalmente esta reacción con ivermectina es más leve que la que da otro fármaco que se usaba antes, que es la dieltircarbamazina. Pero cuidado, si la persona tiene un riesgo importante porque tiene cargas muy altas de otro tipo de filaria, en esas personas la ivermectina puede desencadenar efectos neurológicos graves. Se ha descrito incluso en cefalopatía, que es poco común, pero es bastante serio. Implica tomar muchas precauciones especiales en algunas zonas geográficas, ya que definitivamente en áreas donde la loiasis es común, los programas de tratamiento masivos con ivermectina tienen que hacerse con mucho cuidado. A veces se necesitan diferentes estrategias específicas para identificar y manejar a las personas que tienen mucho más riesgo. Pero, a ver, dime, ¿hay alguna otra precaución? Bueno, también hay cierta precaución en niños muy pequeños, por debajo de 15 kilogramos y durante el embarazo y la lactancia, aunque hay datos recientes que sugieren que podrían ser seguros en niños pequeños, pero aún falta más evidencia consolidada. Tenemos los benzimidazoles para muchos nematodos y algunos céstodos, la ivermectina para las afiladas estrongiloides, ectoparásitos, pero nos falta un jugador clave por mencionar contra las tuelas, que especialmente los esquistosomas que afectan a tantísima gente. Ahí entra el tercer grande, el praziquantel. ¿Qué tipo de molécula es? Este es un derivado de piracinoso isoquinolina
y su modo de acción es muy bueno. Este es bastante drástico contra las duelas y las tenias. Pero, a ver, dime, ¿qué les hace exactamente el praziquantel? Provoca una entrada masiva y muy rápido de calcio en las células del gusano adulto, produciendo una contracción muscular violenta y sostenida. Es una parálisis espástica. Se queda como engarrotado. Además, casi al mismo tiempo, se daña muy rápido la cubierta externa del gusano, o sea, su piel, que se llama tegumento. En pocas palabras, le produce un doble ataque, o sea, una parálisis y un daño en la superficie. Exacto. Un detalle muy importante a tomar en cuenta, que no es muy eficaz contra las formas súper jóvenes del cestosoma, los esquistotómulos recién llegados. Eso limitó un poco su uso justo después de la infección inicial. Muy interesante ese detalle. Entonces, ¿cómo se comporta en nuestro organismo? Se absorbe bastante bien, llega a todas partes del cuerpo. Bueno, estas son preguntas que nos hacemos constantemente sobre el praziquantel. Se absorbe bastante bien por la vía oral y una característica clave es que atraviesa la barrera hematoencefálica. El praziquantel cruza bastante bien esta barrera en comparación con la ivermectina, que no lo hacía fácilmente. Esto es bueno si tienes que tratar con parásitos en el cerebro, como la cisticercosis, pero también puede relacionarse con algunos efectos secundarios neurológicos. ¿Y cuánto dura en el cuerpo? ¿Cuál es su vida media? Pues la vida media es relativamente corta, es de pocas horas, es de entre 2 y 9 más o menos, ya que se metaboliza bastante en el hígado. ¿Y dónde brilla más el praziquantel? ¿Cuáles son sus indicaciones principales? Es el fármaco de elección, sin duda para todas las especies de esquistosomas que infectan a los humanos. Normalmente una o pocas dosis son suficientes y también es muy efectiva contra duelas importantes, como las que afectan el hígado, clonorchis o pistorquis, las intestinales como la facilopsis y una que afecta al pulmón, que es la paragunenis. Es un espectro amplio dentro de las duelas, muy amplio también en el tratamiento estándar de infecciones intestinales por tenias adultas. También tenias, o sea que sirve para las duelas y para las tenias, pero específicamente para las formas adultas intestinales. Pero ojo, hay una excepción muy notable que ya mencionamos con los BZ, los benzomidazoles. A ver, a ver si me acuerdo, que sería en la fasciola hepática. La duela hepática o la fasciola, la hepática, es resistente al praziquantel, en donde para esa recordamos que usamos el tribendazol, un arsenal casi completo contra duelas y tenias, con esa excepción muy importante. ¿Y qué tal su perfil de seguridad o sus interacciones? Puede causar molestia abdominal, a veces mareos o somnolencia, sobre todo poco después de tomarlo. A veces hay reacciones como fiebre, comezón, urticaria, que probablemente no son provocados por el fármaco, sino por la respuesta del cuerpo a los parásitos que están muriendo, como una reacción inmunológica. Y en la neurocistocercosis, al matar los cisticercos en el cerebro, pueden desencadenar inflamación. Por eso se maneja con cuidado y a menudo con
corticoides. De hecho, está contraindicado si hay cisticercos dentro del ojo, por el riesgo de que la inflamación cause un daño irreversible en la visión. Ahí no se usa. Entonces, alguna interacción importante es cómo se metabolizan en el hígado. Hay fármacos que pueden afectar sus niveles, los que inducen las enzimas hepáticas como la carbamazepina, bajan los niveles del praziquantel, y los que inhiben como la cimetidina los pueden aumentar. Los corticoides también pueden reducir sus niveles. Hay que tener en cuenta si se toman con otros medicamentos. Como dato importante, para los niños se considera seguro a partir de los 4 años y se está trabajando en una formulación pediátrica que sea más fácil de administrar para ellos. Bueno, hasta el momento ya hemos cubierto los tres grandes a fondo, que son las benzimidazoles, ivermectina, brazihuantel. Pero fíjate que el capítulo mencionaba otros fármacos también, además de estos que mencionamos anteriormente, que son los más importantes. Pero podríamos darle un vistazo rápido a algunos otros que sean relevantes. Podemos mencionar algunos brevemente, como puede ser el dietilcarbamazina, que ese es clave en la filariasis linfática y también para la aloiasis. Pero ojo, está contraindicada en la onicomicosis porque esta puede dar unas reacciones muy fuertes. Su mecanismo no se conoce del todo bien. Algún otro fármaco importante La doxiciclina. que no es un antihelmíntico directo, es más un antibiótico. Un antibiótico para gusanos. Bueno, no para el gusano en sí, sino para una bacteria que vive dentro de algunas filiarias que se llaman Wolbachia, que es una bacteria dentro de los gusanos. Son simbiontes a las filiarias, las que necesitan para reproducirse y sobrevivir a largo plazo. Si matas a las Wolbachias con dixiciclina, esterilizas al gusano adulto. Es una estrategia directa y a la vez interesante, pero requiere de un tratamiento largo. Aproximadamente es unas 6 semanas. Otros como la moxidetina, que es parecida a la ivermectina, pero parece ser mucho más potente y tiene una vida media larguísima de más de 20 días. Esta ya está aprobada para oncocercosis en mayores de 12 años. Y quizás también mencionar el pirantel pamoato, que es un bloqueador neuromuscular que paraliza el gusano. Se usa para ácaris, oxiuros, anquilostomas, y en algunos países, como en Estados Unidos, se vende sin receta para los oxiurios. Creo que con eso tenemos una buena panorámica. Hagamos una pausa y recapitulemos. Hemos visto los benzimidazoles, la ivermectina, el praziquantel, entre otros. A ver, si tuvieras que hacer una lluvia de ideas centrales de toda esta interesante conversación, ¿cuáles serían? Yo diría, primero, la enorme importancia de este puñado de fármacos para la salud pública mundial. Los programas de administración masiva dependen críticamente de ellos y gracias a eso se ha reducido muchísimo la carga de enfermedades que causan estos parásitos. Segundo, y ligado a lo anterior, esto mismo subraya un desafío constante a la aparición de resistencia. Los parásitos evolucionan y por eso es vital seguir investigando más a profundidad cada uno de ellos, desarrollar nuevas herramientas, ya sean fármacos nuevos
como la moxidectina o la trivendimidina que se usa en China, o también mejorar las que ya tenemos disponibles, como esa formulación pediátrica de praziquantel. La innovación es clave y finalmente si conectamos esto con la escala del problema, esos miles de millones de afectados que dijimos al principio, pues el impacto real de estos tratamientos en la vida de la gente es innegable. Prevenir la anemia, la ceguera, desnutrición y mejorar el desarrollo infantil. Entonces, está claro que estos no son solo nombres químicos en un libro, son herramientas que bien usadas alivian el sufrimiento inmenso y mejoran la calidad de vida en una escala masiva. ¿Qué estrategias a futuro podríamos implementar? Quizás integrar más novedades para lograr un control que sea sostenible a largo plazo e incluso soñar con la eliminación de alguno de estas infecciones tan persistentes que se extiende por todo el mundo. Una pregunta clave para el futuro de la salud global, sin duda alguna. Con esa reflexión cerramos nuestra exploración del día de hoy sobre el tratamiento farmacológico de los helmintos. Gracias por su atención prestada.